ahí tenemos, obviamente las medidas eran esperables, teniendo en cuenta que hace 15 días atrás, obviamente a partir de esa devaluación, generó un impacto casi lineal respecto a la inflación. Entonces, obviamente, eso es... Hola, hola. Ahí está, te me ibas, ahí está. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. No, lo que decía que a partir de la evaluación, eso tuvo un efecto casi lineal respecto a la inflación. Entonces, obviamente estas medidas eran necesarias para que gran parte de la sociedad argentina, que ha sentido y se resiente, digamos, el bolsillo con la inflación, pueda de alguna manera hacer frente a lo que queda de acá a fin de año. Independientemente, como decías vos, a que las elecciones siempre nos atraviesan, ¿no? Daniel. Entonces, sí. Perdón, te interrumpí. No, lo que decía que a partir de esa situación, lógicamente estas medidas vienen a paliar esta situación tan particular de la inflación, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, las medidas eran necesarias y a partir de estas medidas hay que ver cómo van a tener un efecto real sobre el bolsillo de cada una de las personas, como por ejemplo los jubilados, como por ejemplo el monotributista, como aquella persona que en su momento tenga el plan, el alimentar, por ejemplo, que va a haber un beneficio también para aquel que tenga la tarjeta alimentar. Y obviamente eso también tiene un efecto sobre las empresas. ¿Cuál es la situación particular de esto? Que como país hemos pasado por situaciones de inflación, situaciones complejas como esta, y lo que estamos viendo que a partir de estas medidas que tienen un efecto en el corto plazo, no estamos pensando después de las elecciones, no estamos teniendo una visibilidad respecto a las próximas meses, como por ejemplo después del 22 de octubre. Entonces, toda esta situación tan particular que estamos viviendo como país, con la inflación, con los tipos de dólares que tenemos, estas medidas vienen a hacer frente, de alguna forma, a toda esta situación, y todavía nos falta entender cuál es la reglamentación de algunas de estas medidas, porque hoy hablaba con colegas de ustedes y me preguntaban cómo se van a reglamentar algunas de estas medidas. La realidad que lo vamos a ir conociendo en las próximas horas, ¿no? Daniel, vivimos un contexto global que nos atraviesa, pero de manera increíble, ¿no? Con el avance de las derechas en algunos puntos del mundo, con una economía europea que está socavada por la crisis climática. ¿Qué escenario tiene la Argentina económicamente? Bueno, buenísima la pregunta, porque el mundo obviamente está teniendo también una situación obviamente particular, puntual. No podemos hablar de inflación cuando estamos hablando de que en Europa está teniendo 3-4 puntos de inflación, Estados Unidos está teniendo en los últimos tiempos llegó a tener 8 puntos de inflación interanual. Obviamente que eso ya está desde el punto de vista del control de la economía que tienen estos países desarrollados a través de por ejemplo, los Treasury Bonds de Estados Unidos. Ellos, al aumentar la tasa, automáticamente enfrían la economía. ¿Qué nos pasa también a nosotros como país frente a este mundo? Es que si la cosecha que se espera para el año 2024 se da a un 70 o un 80% de las previsiones, realmente Argentina se encuentra en una situación muy buena para el 2024. Pero también no nos tenemos que olvidar que tenemos un contexto político nuestro a partir del 22 que va a depender mucho
qué candidato gane y qué plan de gobierno y plan económico plantee cada uno de estos candidatos, y definitivamente quien gane tenga un plan concreto teniendo en cuenta todas estas variables a nivel mundial también que se están dando, y que sepamos aprovechar de forma directa todas estas situaciones del mundo, sabiendo de que nosotros somos generadores no solamente de carne, sino de muchos productos terminados que pueden generar también muchas divisas, que al fin y al cabo es lo que hoy nos está haciendo falta para reforzar las reservas, ¿no? Bien. Daniel, bueno, también justamente quería consultarle si cree que estamos en un tiempo, ¿no?, de mucha euforia, como con un clima social de mucha tensión. Entonces, ¿cree que con estas medidas esta tensión va a cesar de alguna forma o va a continuar y se va a profundizar aún más? Es muy buena la pregunta, porque obviamente a nosotros como argentinos nos preocupan estas últimas semanas que hemos visto situaciones caóticas. Ya tenemos la experiencia de que esto ya pasó. Entonces, estas medidas vienen a frenar de alguna manera esa situación. El problema es el nivel de confianza que tengamos los argentinos de estas medidas, que se implementen realmente como se tienen que implementar y que tengan el efecto directo sobre las personas. Hablo de esto como, por ejemplo, qué va a pasar con las empleadas domésticas. En principio, aparentemente, la medida es que el gobierno va a acompañar no solamente para el pago de ese bono a través de una disminución en las contribuciones. Hay una serie de medidas que son necesarias por parte del gobierno para que esto termine realmente en el bolsillo de la gente con un respiro para estos 2-3 meses. Uh-huh. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Las medidas son mencionadas, son puestas a disposición, pero todavía falta la parte más importante en algunos casos de cómo se va a implementar y de qué manera se va a implementar, para que justamente esto que decías vos recién, que realmente tenga un efecto real y que pueda frenar esta situación que hemos visto estos últimos días, que bueno, creo que a todos nos asusta cuando vemos personas que entran a un lugar a hacer un saqueo, ¿no? Entonces, de esa manera, estas medidas vienen a ser un paliativo a esa situación, pero esperemos que estén bien reglamentadas para que tengan un efecto en lo inmediato, en el bolsillo de las personas, ¿no? Daniel, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, un gusto y saludos para ustedes y para la audiencia. Que tengas una buena jornada. Bueno, ¿cómo impactarán en las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en la economía? Era lo que le preguntábamos.